La estupenda escritora argentina Alejandra Camilla estuvo de paso por Lima, pues dictó un taller de escritura dirigido a escritoras peruanas, dentro del programa Ellas en Voz Alta. El taller se realizó en la librería Book Vivant y justamente en ese espacio conversé con Alejandra sobre su más reciente libro de cuentos, La paciencia del agua sobre cada piedra, publicada en Argentina por Eterna Cadencia. El libro de cuentos, si bien cada relato está escrito de manera independiente y se entiende de manera independiente, en su conjunto forman un ente orgánico muy interesante donde uno puede encontrar ciertas recurrencias temáticas, por ejemplo, no solamente en torno a los animales que aparecen en los relatos, sino también a temas como la muerte, la existencia, el paso del tiempo. Pero también en puntos en común como una atmósfera determinada, un uso del lenguaje con cierta impronta lírica, muy interesante. Justamente como les digo sobre este libro, conversé con Alejandra y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero volver a agradecer a la librería Book Vivant, quienes nos cedieron el espacio para esta conversación. La librería Book Vivant la pueden encontrar en la calle Miguel Dazo, en San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu literatura, sobre todo sobre tu libro más reciente, que es La paciencia del agua sobre cada piedra, que ha sido publicado por Eterna Cadencia y que ya se puede encontrar en Lima además. Bueno, yo quería un poco conversar esta conversación con una curiosidad que yo siempre tengo en cómo se va gestando un libro, ¿no? En este caso, estos relatos que uno cuando los lee, por lo menos yo cuando los leí encontré pues que son relatos que forman una unidad, digamos, ¿no? Son relatos que forman una unidad orgánica. Ahí está el tema de los animales, por supuesto, pero también ciertas atmósferas comunes, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco cómo fue ese proceso. Leí por ahí que este libro en realidad forma parte de una trilogía, ¿no? Sí, es así. Y que de alguna manera también estaría pues conectado con esos otros dos. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad, yo voy escribiendo cada cuento como una unidad cerrada. Y cada cierto tiempo tengo la necesidad como de salir al ruedo, entonces ahí armo un libro. Y el libro en sí no es una colección de cuentos, sino otra unidad cerrada en sí misma. Es decir, es otro trabajo el de armar el libro. De hecho, por ejemplo, para este libro yo armé, es casi como ir esculpiendo una forma, ¿no? Estaba armando el libro y me quedaban un par de huecos y escribí los cuentos para esos huecos en función del libro. Es casi una cuestión escultórica. Y después me di cuenta, porque yo publiqué este con Eterna Cadencia y después traje los dos anteriores a Eterna Cadencia. Entonces cuando estábamos armando las tapas de los otros dos, me di cuenta de que se trataba de una trilogía, que de nuevo es otra unidad cerrada. Claro, qué genial. Ahora que mencionas esto de lo escultórico, pensaba también cuando leía los relatos que hay digamos, un trabajo casi como esculpir, digamos, el lenguaje, ¿no? A partir de imágenes, hay muchas imágenes poderosísimas, hay una impronta a través de ese lenguaje lírica, ¿no? Poética. ¿Cómo enfocas tú el proceso de la escritura misma en sí? Mira, justo es que usaste la palabra estructura. Estuve dando talleres acá en Vivant y en una parte del taller que hablo de estructura, hablo de la estructura del cuento en sí, o como hablábamos antes, la estructura del libro, y dentro del cuento la estructura de cada
párrafo y la estructura de cada línea, de cada oración. Entonces, creo que es un trabajo, de nuevo, escultórico, como ir de a poco, quitando lo que sobra y revisando la forma y completando o volviendo a quitar en función de la estructura total, ir descubriendo más que creando, más que poniendo ahí. Así trabajo, como quitando, mirando, volviendo a quitar, poniendo. Claro. Pero hay una búsqueda de algún tono, porque cuando leía encontraba pues esta cuestión casi, digamos, no musical, o de alguna manera musical, pero más cercana justamente a lo poético, ¿no? Sí, de nuevo mencionas el tono y es otro de los temas de los talleres. Muchos escritores dicen, cuando tengo el tono, tengo el cuento o la novela. El tono es esencial. Piglia decía que es la relación que el que va a contar tiene con eso que va a contar. Entonces, el tono es lo que primero me siento a buscar, como a ver qué lugar tiene en mi cabeza y cómo, desde dónde quiero mirarlo a eso que voy a contar. Tengo un amor, una veneración por la poesía, así que intento. No puedo escribir poesía, no me atrevo aún a incursionar ahí, pero sí uso algunos recursos de la poesía. Luego mencionaba justamente la presencia de los animales en el libro, ¿no? Desde perros, en fin, un elefante, etcétera, una gata, ¿no? Un mono. Un mono, que es un cuento bastante perturbador. ¿Cómo nace ese interés por utilizarlos simbólicamente, ¿no? Dentro de las narraciones? Es interesante porque yo trabajo no desde la planificación, desde el control consciente, sino más de una manera intuitiva. Entonces, por eso te decía antes que me interesa más la idea de descubrir, que también es una idea que usaba a veces Borges, ¿no? Y me pasó algo interesante. Yo armé el libro y después me di cuenta que tenía muchos animales. De hecho, le dije a mi editora, no quisiera que quede como un libro de animales. ¿Cómo hago? Porque hay muchos animales. Y me dijo, es muy simple, que en el primer cuento no haya animales. Claro. Y lo que me resultó interesante es que salió el libro y se encontró con un montón de otros libros que hablan de animales. Entonces me sentí parte de algo más grande que yo, que estaba ocurriendo, como yo asocio con alguna clase de conciencia o de, por lo menos, de volver la mirada hacia la naturaleza o hacia quienes cohabitan con nosotros el planeta, ¿no? Pues otra cosa que me fascinó tiene que ver con, ahora que hablábamos justamente del tono, ¿no? Esta cuestión poética, ¿no? En la narración, poblado de imágenes poderosas, como te comentaba, pero que al mismo tiempo me llevan a pensar en la contemplación, ¿no? Hay muchos momentos de contemplación en las narraciones, y a su vez la contemplación me lleva a pensar en la reflexión, ¿no? Son cuentos donde hay mucha reflexión, ¿no? Ese interés, digamos, de reflexionar o hacer que los personajes reflexionen sobre la vida, sobre la existencia. Incluso hay un cuento donde dos perros tienen una especie de debate sobre la existencia, sobre el transcurrir del tiempo, ¿no? Sí. Sí. Tengo
un modo de estar bastante contemplativo, sin que eso sea necesariamente positivo. Para la literatura es positivo, para la vida cotidiana a veces es No tanto, digamos. no tan positivo. Por eso intento explotarlo para escribir. Y supongo que viene de mi padre japonés, entonces tal vez viene un poco de la cultura japonesa. Por ejemplo, mi tía, la familia de mi padre es de Shizuoka, que es donde está el monte Fuji. Y mi tía dice que se puede sentar horas a mirar la montaña. Y la reflexión viene de la mano de la contemplación, ¿no? Claro. Como que caen solas, son como frutos, ¿no? Es mirar algo de manera abierta, dejándose penetrar por eso que se está viendo, genera ideas. A algún lado tiene que llegar eso que está ocurriendo, en una primera instancia, ¿no? Claro. Y por eso creo que resulta natural los momentos de reflexión, ¿no? No suena tan denso, digamos, como en otros autores. Y eso de la contemplación y esta relación con la cultura japonesa, oriental, me hacía pensar en José Watanabe, que es un poeta peruano que también, ¿no? Me habla mucho de su padre y el hecho de contemplar compartimos las cosas, ¿sí? editorial en Buenos Aires, ¿no? Ah, está genial. Después otra cosa que también me pareció genial es la presencia de cierta impronta como fantástica en varios relatos, ¿no? Desde el primero, donde como dices no hay animales, en realidad casi no hay nadie, ¿no? No hay nada. No hay nada. Sí. Hasta este otro relato que también me pareció fascinante, que es el de, no recuerdo, yo soy malo para los títulos, pero es de una mujer que se despierta a medianoche y va al baño. Se llama El Baño. Sí, que, sí. ¿no? Y de repente ve a una mujer y luego hay una especie de, no voy a espoliar, pero hay una... Un loop o sí, algo. ajá, Sí. inesperado. Y que tiene que ver justamente con esta impronta fantástica. Bueno, eso es difícil saber dónde vienen las cosas que lo habitan a uno, ¿no? Pero intuyo que viene de la tradición argentina del fantástico, ¿no? Nuestros grandes maestros, por un lado viene de ahí, de la literatura en sí, y por otro lado creo que viene de la vida misma. Yo creo que la vida es de género fantástico. Y justo esos dos cuentos que vos mencionás, yo creo que tengo un subgénero mental que es mujer que se despierta en medio de la noche, porque la madrugada, me parece, la madrugada sola en casa, no la madrugada de juerga. Claro. Me parece un territorio que habilita cualquier cosa, el fantástico sobre todo, pero no, me pasa despertarme en medio de la noche y por un lado que mi modo de pensar tenga otros mecanismos que de día me son ajenos, y también tenemos las defensas bajas, entonces surgen otros miedos, otras zonas más oscuras o menos racionales. Entonces me interesa mucho esa idea de ese territorio, ¿no? Donde puede pasar cualquier cosa. Es verdad. Y la ausencia de luz me parece una gran metáfora en sí también. Cierto, claro. Y la analogía muerte-noche, ¿no? Está claro. todo ahí, en la madrugada sola. Sí, es verdad. Bueno, hablando de la muerte, que es un tema que también está presente en los relatos, quería preguntarte un poco sobre digamos, el hecho de la estructura del libro, digamos, ¿no? Es decir,
la elección del orden de los cuentos, porque a mí me pareció genial que el último cuento, que tiene que ver con esta gata, termina con una reflexión que de alguna manera, no sé si resulta positiva, ¿no? pero de alguna manera uno siente esa sensación cuando, sin spoilear mucho, la protagonista entiende cierta reflexión de la gata respecto a la muerte, ¿no? Sí, sí. En el armado que hablábamos antes del libro, para mí es muy importante cómo marco, cómo invito a recorrer las historias. Y por supuesto, el orden es tan importante que si yo cierro el libro con una historia muy trágica, la sensación que va a quedar, más allá de cómo hayan sido los cuentos anteriores, va a ser la del último. Y me gusta mucho la idea del último. Por ponerlo en alguna imagen, no sé si viste la película Perfect Days de Wim Wenders, hecha en Japón, con actores japoneses en japonés. Bueno, tiene una última escena que creo que es el tono que más me gustaría lograr, si puedo para todos mis cuentos, pero sí por lo menos para que se lleven en la última parte. Y es, perdona el spoiler de la película, igual la película es maravillosa y no importa al final. Es un gran actor y la última escena es un primer plano de su cara en el que llora y sonríe. Llora y sonríe. Qué genial. Hay que saber hacerlo también. Explicado, claro, pierde toda la gracia, pero es algo así, algo de que no hay un sentimiento que pueda definir. Para mí, el buen resumen sería esa mezcla. Entonces, me gusta la idea de que se vayan con eso de... Hay una parte triste y hay una parte bella. Sí, claro. Como decía Kawabata, lo bello y lo triste. Sí, es verdad. Sí, iba a decir algo, pero creo que spoilearía un poco el cuento. No importa, porque son recorridos, sí. Entonces, ¿a dónde se llega al final? Claro, pensaba en lo triste que es, refiriéndome al último cuento, ¿no? El hecho de que sabe la protagonista que la gata, por más que piense que no va a morir en algún momento. Y al mismo tiempo la postura de la gata de, bueno, somos parte de un todo, por ende, no vamos a morir, ¿no? Me pareció esa combinación genial, ¿no? Me resulta interesante porque yo intento dejar lugar para los lectores. Y entonces cuando escucho las interpretaciones, me resulta muy interesante cómo algunos creen que, claro, la gata le explicó, que es lo que yo pienso, y otros creen como que pobre la gata no sabe y claro, ella sí sabe que vamos a morir, pero está libre en el cuento, la interpretación. Claro, por eso justamente son dos miradas, digamos, ¿no? Dos miradas y que no creo que nadie pueda resolver esa tensión. En otro de los cuentos, uno que internamente llamo Mi vida en perros, que cuenta todos los perros que tuvo una mujer a lo largo de su vida, hay una escena que me ocurrió, que se había muerto mi perro, un perro que tuve mucho tiempo, y lo llevamos a una casa de campo. Mi padre hizo un pozo en el lugar que le gustaba al perro y vino otra parte de la familia y pidieron que no lo enterráramos en ese momento. Y le dije a mi padre y me preguntó ¿por qué? Porque están con los niños y no quieren tener que explicarles. Y mi padre sonrió y dijo, ¿ellos pueden explicar la muerte? Claro.
no creo que nadie pueda. Después un poco para ir terminando, porque podría seguir con la charla. Te escuché en una entrevista algo que me pareció muy interesante. Ahora que desde hace algunos años se habla mucho de la autorreferencial, de la autoficción, ¿no? Incluso con cierto desdén, ¿no? Me parece interesante porque tú de alguna manera reivindicas eso, en el sentido de que en realidad todos los autores toman su vida como materia prima, ¿no? Pero que la clave está en qué cosas haces con eso, digamos. Totalmente, a mí me enoja mucho, no cuando hablan con desdén, no sobre lo mío que no me importa, sino de autores que me gustan. Por ejemplo, me enojó mucho cuando le dieron el premio Nobel a Nier, ¿no? Y mucha gente sin haberla leído, por lo menos en Buenos Aires, salieron reseñas que decían cosas como que habla todo el tiempo de sí misma. Y yo quería salir a responder, obviamente no lo hice, me contuve, pero para mí eso es no entender cosas esenciales de la literatura, y específicamente de Annie Ernaux. Annie Ernaux se da a sí misma, se presta para que la diseccionen, se pone en una mesa de disección. No cuenta lo hermosa o inteligente, cuenta sus miserias, sus miedos, Entonces, ver eso como un acto de, no sé, egolatría o egocentrismo, me parece que es no haber entendido. Y por otro lado, también es como reducir el trabajo literario, que es arduo en un punto. Mi maestro Abelardo Castillo le molestaba mucho cuando él decía, sobre todo a las mujeres, decían que les da placer escribir. Decía, si te da placer escribir, algo está mal. Se sufre cuando se escribe también. Entonces, hay todo un proceso en el medio que quien habla con desdén de el nombre que quieran ponerle, lo autobiográfico, la literatura del yo, la autoficción, está juzgando a un escritor como si fuese una vecina que viene a chusmear y a hablar de sí misma, que suele ser bastante aburrido además. Claro. No es lo mismo hablar de sí mismo que escribir un libro usando la propia vida, y creo que fue Hemingway que dijo, dinamitar la propia vida y construir con los escombros. No es lo mismo una vecina que habla de sí misma que un escritor que está dando algo de sí y algo en general oscuro de sí. Exactamente. Muchas gracias, Alejandra, ha sido un placer conversar contigo y amigos, el libro ya lo pueden encontrar en Lima, aquí en Book Vivant. Gracias a vos, un placer.